Dicen que algunas personas se encuentran demasiado tarde en la vida, pero a veces, ese tarde es exactamente el momento perfecto. Esta historia comienza una tarde lluviosa en la ciudad, cuando el cielo estaba gris y las personas caminaban deprisa con los paraguas abiertos, sin imaginar que, entre tanta prisa, dos almas cansadas estaban a punto de cruzarse. Elena caminaba apurada por la acera, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Tenía 55 años, el cabello castaño con algunas canas dignas, recogido en un moño sencillo, y unos ojos miel llenos de historias que casi nadie conocía. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo, pero también por años de aguantar más de lo que debía. Llevaba una chaqueta sencilla, gastada en los codos, y unos jeans que hablaban de una mujer práctica, acostumbrada a resolver sola. Venía saliendo de una entrevista de trabajo donde, una vez más, la habían mirado de arriba abajo y le habían dicho con una sonrisa falsa: lo sentimos, estamos buscando un perfil más joven. Mientras bajaba las escaleras del edificio, esas palabras seguían resonando en su mente. Más joven. No, más capaz, no, más preparado. Solo más joven. Suspiró y se apretó el abrigo. No era la primera vez que la rechazaban desde que su exmarido la dejó por alguien 10 años menor. Él se había llevado la casa, la camioneta y hasta algunos amigos en común. Ella se quedó con una maleta, un pequeño departamento en arriendo y un corazón hecho pedazos. Pero seguía adelante. A su ritmo, pero seguía. A unas calles de ahí, en una cafetería pequeña de esquina, un hombre de unos 60 años miraba por la ventana con expresión perdida. Se llamaba Martín. Tenía el cabello entrecano, prolijamente peinado hacia atrás, y unas arrugas profundas en la frente que hablaban de preocupaciones, pero también de risas que ya casi no usaba. Vestía una camisa celeste, unos pantalones oscuros y un abrigo elegante, algo viejo pero bien cuidado. Sus ojos eran de un tono gris verdoso, cansados pero nobles. Sostenía entre sus manos una taza de café que se le enfriaba, mientras miraba hacia afuera sin realmente ver nada. Desde que su esposa murió 5 años atrás, Martín había aprendido a acostumbrarse al silencio de su departamento, al eco de sus propios pasos, a cocinar para uno solo. Sus hijos vivían en otra ciudad, ocupados con sus propias vidas. Lo llamaban de vez en cuando, pero casi siempre era rápido: papá, estoy entrando a una reunión, luego te escribo, te mando un audio. Así que él, para no sentirse tan solo, se había inscrito en un taller de escritura para adultos mayores en el centro cultural del barrio. No porque se creyera escritor, sino porque quería escuchar otras voces, otras risas, otros silencios que no fueran solo los suyos. Aquella tarde, los dos caminaron en direcciones opuestas hasta que el destino, o la simple casualidad, decidió intervenir en un punto muy concreto del mapa. Un cruce peatonal cerca del centro cultural. La lluvia empezó a caer más fuerte justo cuando el semáforo cambiaba, y la gente comenzó a correr para no mojarse. Elena, distraída, apretó la carpeta contra su pecho y cruzó. Martín, que acababa de salir de la cafetería con su paraguas negro abierto, caminaba en sentido contrario. Un ciclista se cruzó de la nada y Martín se movió para esquivarlo. Entonces pasó. Elena resbaló con una baldosa mojada y la carpeta se le cayó de las manos, los papeles volaron como palomas asustadas en medio de la lluvia. ¡Ay, no, no, no!, murmuró ella, agachándose de golpe. Las gotas empezaron a arruinar la tinta de los documentos. Unas manos grandes y firmes se unieron a las suyas para recoger las hojas. Martín se inclinó rápido, sosteniendo el paraguas con una mano y atrapando papeles con la otra. Cuidado, se va a mojar, dijo con voz grave, serena. Elena levantó la mirada y lo vio por primera vez. Lo que encontró en esos ojos no fue lástima ni prisa. Fue algo que casi había olvidado: consideración. Gracias, de verdad, respondió ella, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Hoy no es mi día. Él sonrió apenas. Tal vez sí lo es, contestó, extendiéndole las últimas hojas. A veces los días malos solo están disfrazados. Se quedaron un segundo de más mirándose, mientras la lluvia golpeaba el paraguas. Alrededor, la ciudad seguía corriendo, pero allí, en ese pequeño círculo protegido del agua, el tiempo pareció detenerse. Elena fue la primera en romper el hechizo. Perdón, tengo que irme, dijo, llevándose la carpeta al pecho. Gracias por ayudarme. Espere, la detuvo Martín, señalando el centro cultural a unos metros. Va empapada. ¿Quiere pasar un momento? Ahí adentro hay calefacción, y, bueno, también hay café gratis a veces. Hay un taller,
pero creo que a nadie le molestará. Elena dudó. No confiaba fácilmente. Había aprendido a desconfiar de las sonrisas amables, de las promesas bonitas. Pero algo en la forma tranquila en que él hablaba, en sus manos que no temblaban ni invadían su espacio, le dio una extraña sensación de seguridad. Asintió. Está bien, solo un momento. Entraron juntos al centro cultural, sacudiéndose la lluvia de la ropa. El hall estaba iluminado con luces cálidas, con murales coloridos y olor a café recién hecho. Había mesas con señores y señoras conversando, algunos jóvenes que ensayaban teatro en una esquina, y un cartel que decía, Taller de escritura para nuevas historias. Al mirar ese letrero, Elena sonrió con ironía. Nuevas historias, pensó. La mía ya parece que va en los créditos finales. Martín notó la dirección de su mirada. Yo vengo a ese taller, explicó, un poco avergonzado. No soy muy bueno escribiendo, pero me acompaña sentir que aún tengo algo que contar. Elena lo miró de reojo. Eso ya lo dice todo, respondió. Peor sería no tener nada que sentir. Había algo en ella que mezclaba dureza y ternura. Una mujer que había sido rota, pero que todavía conservaba una dignidad impresionante. Una mujer que hacía chistes para no llorar. Martín lo percibió y se sintió extrañamente conmovido. Si quiere se queda, dijo él. No tiene que escribir. Solo escuchar. A mí me ayudó más de lo que esperaba. Elena respiró hondo. Tenía ganas de irse a casa, encerrarse con su tristeza y su currículum arrugado. Pero también estaba cansada de hacer siempre lo mismo. Está bien, aceptó. Me quedo, un rato. Se sentaron en una mesa al fondo. El taller comenzó. El profesor, un hombre jovial de unos 40 años, pidió que compartieran algo de sí mismos. Martín habló de su esposa fallecida con una sinceridad que llenó la sala de silencio. No dramatizó. No se victimizó. Solo dijo la verdad, que la había amado, que le había dolido perderla y que aún la extrañaba, pero que no quería pasar el resto de su vida solo. De pronto sus ojos se humedecieron, y mientras hablaba, Elena sintió que algo dentro de ella se identificaba con esa pérdida, aunque la suya hubiera sido distinta. Cuando llegó el turno de Elena, el profesor le sonrió. ¿Te animas a decir tu nombre y una sola cosa que te haya dolido, pero también enseñado algo? Ella tragó saliva. Se sentía expuesta, vulnerable. Pero había algo en ese círculo de personas mayores y no tan mayores, mirándola con respeto, que la impulsó a hablar. Me llamo Elena, dijo despacio. Lo que más me ha dolido, fue que mi esposo me cambiara por alguien más joven como si yo fuera un objeto vencido. Lo que me enseñó, es que no estaba tan sola como creía, me encontré a mí misma, aunque todavía estoy aprendiendo a quererme. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado y hermoso a la vez. Algunos asintieron con empatía. Martín la miró como si acabara de ver una estrella aparecer en medio de la noche. No de esas estrellas distantes e inalcanzables, sino de esas que te iluminan el camino cuando pensabas que estabas perdido. Después del taller, la lluvia había parado. Martín la acompañó hasta la salida. Gracias por quedarte, dijo él. Me gustó escucharte. Yo también te escuché a ti, respondió ella. Y no sé quién te dijo que no eres bueno escribiendo, pero miente. Se rieron suavemente. Él se atrevió a dar un pequeño paso más. Si algún día quieres volver, yo estaré aquí. Siempre me siento en la misma mesa, comentó, señalando el rincón donde habían estado. Por si quieres, compartir más historias. Lo pensaré, dijo Elena, pero sus ojos ya habían decidido comprender ese lugar como un refugio. Los días siguientes, la rutina cambió un poco para ambos. Elena, que solía ir directa del rechazo laboral al silencio de su departamento, comenzó a desviarse hacia el centro cultural. Martín, que llegaba siempre con media hora de anticipación para no encontrarse con nadie en la calle, empezó a ajustar su reloj para coincidir, casualmente, con la hora en la que ella podía llegar. Se sentaban juntos. A veces hablaban mucho, otras veces solo compartían el silencio cómodo de quien ya no necesita llenarlo todo de palabras. Él le contaba anécdotas de cuando era joven y trabajaba como mecánico en un taller pequeño hasta que logró abrir su propio negocio. Ella le hablaba de su amor por las plantas, de cómo había convertido su pequeño balcón en una selva en miniatura. Él le confesó que tenía miedo de enfermarse y no tener quien lo cuidara. Ella le admitió que tenía terror a volverse invisible para siempre.
Una tarde, el profesor del taller propuso un ejercicio: escribir una carta a la persona que alguna vez los hizo sentir menos. Elena apretó el bolígrafo y recordó a su exmarido, las humillaciones, las comparaciones, las miradas de lástima de otros cuando se enteraron. Martín pensó en su propio padre, que siempre le decía que nunca llegaría a nada. Las manos les temblaron al escribir. Pero, al leer sus textos en voz alta, lo que salió no fue odio, sino algo distinto, una dignidad que no sabía que tenían. Elena escribió: gracias por irte, porque así descubrí que no necesito que alguien me valide para saber lo que valgo. Martín escribió: aunque no creíste en mí, yo aprendí a creer en mí mismo, y ahora ya no necesito tu aprobación. Cuando acabaron de leer, algunos aplaudieron, otros lloraron. Entre ellos, estaban ellos mismos. Poco a poco, los dos comenzaron a formar parte de la rutina del otro sin decirlo abiertamente. Un café antes del taller. Un mensaje corto: ¿vienes hoy? Un avísame cuando llegues a casa. Cosas que para otros podrían parecer pequeñas, pero que para dos corazones que llevaban años sobreviviendo, eran gigantes. No todo fue fácil. El hijo de Martín, cuando se enteró de que su padre estaba saliendo con alguien, reaccionó con frialdad. Papá, pero ya estás grande, ¿no? Le dijo por teléfono. ¿No es un poco ridículo que ahora quieras enamorarte como adolescente? Esas palabras le dolieron más de lo que admitió. Esa noche, Martín llegó al taller con los hombros caídos. Elena lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, mirándolo con detenimiento. Él suspiró. Soy demasiado viejo para esto, respondió, tratando de sonar ligero. Creo que mi hijo tiene razón. No estoy para andar inventando historias de amor. Elena lo miró con una mezcla de ternura y enojo. Escucha, dijo, acercándose un poco más. No eres un adolescente, eso es cierto. Eres mejor. Eres un hombre que ya sabe lo que duele, lo que se rompe y lo que se pierde. Y aún así tienes el valor de abrir el corazón. ¿Sabes cuánta gente joven no es capaz de eso? Él la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. Elena continuó: si alguien te hace sentir ridículo por querer ser feliz, entonces el que está perdido es él, no tú. Sus palabras se le quedaron grabadas a Martín, como una luz en medio de la culpa. Por primera vez, se permitió pensar que merecía algo más que el recuerdo de un pasado doloroso. El verdadero punto de quiebre llegó un día en que Martín no apareció al taller. Elena miraba la puerta una y otra vez. El reloj avanzaba, el profesor hablaba, la gente leía, pero la silla vacía al lado de ella la iba poniendo más nerviosa. Al finalizar, el profesor se acercó. ¿Todo bien, Elena? Hoy te vi muy distraída. ¿Es que? Martín no vino, respondió ella, casi sin darse cuenta de lo que acababa de confesar. Y él siempre viene. Esa noche, después de dudar durante largos minutos, buscó en su celular el único número que él le había dado, por si acaso. Marcó. Una voz desconocida contestó. ¿Aló? Buenas noches. ¿Martín está?, preguntó Elena, sintiendo el corazón acelerarse. Soy su hijo, respondió la voz, seria. Él está en el hospital. El mundo se le vino abajo. No lo pensó dos veces. Tomó su abrigo, su bolso y salió casi corriendo hacia el hospital que el hijo le indicó. Mientras iba en el bus, mirando por la ventana las luces borrosas de la ciudad, se dio cuenta de algo que no había querido admitir: le dolía, y mucho, la idea de perder a ese hombre que había llegado a su vida cuando ella pensaba que ya no tenía espacio para nadie más. Lo encontró en una habitación sencilla, con una bata hospitalaria y un aparato monitorizando sus latidos. Se veía frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando la vio entrar, sonrió, débil pero genuino. Sabía que vendrías, susurró. No vuelvas a hacer esto, contestó ella, acercándose a la cama. Te estás tardando demasiado en vivir. Él rió suavemente. Su hijo miró la escena desde un rincón, confundido. Nunca había visto a su padre mirar a alguien así desde que su madre murió. ¿Usted es?, preguntó el hijo. Soy Elena, respondió ella con calma. Una amiga de tu padre, aunque él es el que tiene que decidir cómo me llama. Martín la miró largo rato. Había tantas palabras posibles: amiga, compañera, luz, salvavidas. Al final, eligió una sencilla, pero llena de verdad. Es
la persona que la vida me mandó tarde, pero justo a tiempo. El hijo guardó silencio. Algo en la seguridad con la que su padre lo dijo lo desarmó. Entendió que el hombre que estaba en esa cama ya no era solo su papá. También era un ser humano con derecho a empezar de nuevo. Los días siguientes, Elena lo acompañó al hospital, le llevó comida casera, le leyó los textos del taller, le contó chismes del centro cultural. Esa habitación fría se fue llenando de risa, de anécdotas, de miradas cómplices. Poco a poco, la salud de Martín mejoró. Cuando al fin le dieron el alta, salieron juntos, caminando despacio por el pasillo del hospital. Ella a su lado, firme. Él, apoyado en ella más por cariño que por necesidad. Unos meses después, en el centro cultural, organizaron una pequeña lectura de cierre del taller. Cada uno debía compartir un relato sobre algo que hubiera cambiado su vida. Martín se puso de pie, con un papel en la mano, y leyó: creí que la vida se había acabado conmigo hace 5 años. Pensé que mi historia se había escrito completa. Pero un día, bajo la lluvia, mientras recogía papeles del piso, descubrí que aún tenía capítulos por vivir. No fue un amor adolescente, fue un amor valiente. Nos conocimos tarde, pero justo a tiempo para salvarnos. Cuando terminó, todos aplaudieron. Elena se llevó una mano al pecho, con los ojos brillando. Luego fue su turno. Tomó aire y leyó: pensé que por mi edad ya no era suficiente. Que ya no era bonita, ni interesante, ni digna de una nueva oportunidad. Pero la vida me presentó a alguien que no miró mis arrugas como restos del tiempo, sino como mapas de todo lo que había sobrevivido. Nos conocimos tarde, sí. Pero tardar no es lo mismo que llegar demasiado tarde. Hay encuentros que se dan cuando el corazón por fin está listo para no huir. Cuando terminó, el profesor sonreía, los compañeros aplaudían, pero lo más importante fue que, por primera vez en muchos años, Elena se aplaudía a sí misma por haber tenido el valor de volver a creer. El tiempo siguió su curso. No hubo boda de cuento de hadas ni grandes gestos hollywoodenses. Hubo algo mejor: mañanas compartiendo café, tardes caminando agarrados del brazo, noches conversando sobre las cosas pequeñas que dan sentido a la vida. Una planta nueva en el balcón, un libro que leyeron los dos, un mensaje que decía simplemente: llegaste bien a casa, ¿verdad? A veces, al verlos juntos en el taller, algunos susurraban: se conocieron tarde. Pero si se les miraba de cerca, si uno veía la paz en sus rostros, la calma en sus manos entrelazadas, era imposible no entender que, en realidad, se habían conocido justo a tiempo. Porque el amor no siempre llega cuando somos jóvenes y creemos merecerlo todo. A veces llega cuando ya hemos llorado, cuando hemos perdido, cuando hemos fallado. Y es precisamente por eso que lo valoramos más. Si esta historia te tocó el corazón, quizá te recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo, para sanar, para perdonar y para abrir el corazón una vez más. Me encantaría que me contaras en los comentarios si tú también crees que hay amores que llegan tarde, pero justo a tiempo. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que, mientras sigamos vivos, siempre hay un capítulo más por escribir.